Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy martes 26 de septiembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes conmigo, perseverando cada día, nutriéndonos de la palabra del Señor, para con perseverancia dar mucho fruto, como nos dice allí en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Un abrazo bien grande para todos y cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que se encuentren. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Vamos a iniciar la meditación del Santo Evangelio del día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Están tu madre y tus hermanos. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle, mis amados hermanos y hermanas, al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, que ilumine nuestra mente, que nuestro corazón sea esa tierra fértil, que al recibir la palabra del Señor se cumpla lo que dicen Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que ustedes y yo la escuchemos, la recibamos, la entendamos y la practiquemos, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Vamos a hacer esta oración con fe, con amor, de sincero corazón. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda confusión, toda preocupación, toda indiferencia, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu espíritu. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la adoración, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del versículo 19 al 21. Muy interesante, quiero que pongan aquí mucha atención, porque tomando este pasaje bíblico, algunos hermanitos separados, tal vez sin mala intención, pueden quererles confundir. Hoy les voy a aclarar esto muy, muy importante, ¿ok? Vamos, atención, vamos juntos. San Lucas capítulo 8 del versículo 19 al 21. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Si nosotros leemos así de una vez, aquí dice su madre y sus hermanos. Jesús tenía más hermanos, María tenía más hijos, María no es virgen, y cualquiera diría así, viendo de una manera por encima, ¿no? Sin profundizar. Vamos a profundizar, ¿no? Nosotros vamos a profundizar. Dice, su madre, o sea, la Virgen María, y sus hermanos querían verlo, pero no podían por el gentío. Entonces aquí viene algo muy interesante. Escuchen. Dice, alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Oh, se repite, ve, 2 veces, su madre y sus hermanos. Vamos a seguir escudriñando las Escrituras. Jesús respondió. Aquí va la respuesta de Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces, allá en Hebreos capítulo 2, del versículo 11 al 12, nos dice que todos somos hermanos de Jesús.
No porque todos hemos nacido del vientre de la Virgen María, sino somos hermanos de Jesús. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Del bautismo. A través del bautismo. Gálatas 3:29 nos dice que cuando nosotros nos bautizamos somos coherederos del cielo. Coherederos de la promesa del cielo. Entonces, a través del bautismo, nosotros nos incorporamos a Jesucristo, nos revestimos de Cristo y nos hacemos coherederos del cielo. Eso es muy, muy importante hasta ahí. Ahora, la palabra hermano o hermana en el Antiguo Testamento tenía mucho sentido, tenía mucho significado, era más amplia. Yo les hago una pregunta aquí, pueden contestarme en los comentarios. ¿Jesús vivió en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento. Cuidado, Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Cuidado, nos vamos a confundir. ¿Cuándo empieza el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento empieza con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la alianza en el Monte Calvario. Mientras tanto, Jesús hasta su muerte, Él vivió en el Antiguo Testamento. Por eso guardó el día sábado. Muy importante que entendamos esa parte. ¿Ok? Bien. Segundo, la palabra hermano en el Antiguo Testamento tiene mucho significado. Es muy amplio. Les voy a poner un ejemplo. Génesis capítulo, ustedes pueden leerlo y yo les voy a dar los textos. Génesis capítulo 12 del versículo 5. Dice, Génesis 12:5, Abraham, ustedes saben, ¿verdad? Nuestro padre Abraham, padre en la fe. Abraham, primo de Lot. ¿Ok? Lot, el sobrino. Abraham, el tío, perdón. Abraham, tío de Lot. Ahora, en Génesis capítulo 13, versículo 8, le dice a Abraham, el tío, al sobrino, que no haya peleas entre tus pastores y mis pastores de nuestros rebaños, porque tú y yo somos hermanos. Ahí podemos ver que la palabra hermano se utilizaba entre los parientes, entre los primos. No había como tenemos hoy, o el tío, la tía, el primo, todos eran hermanos. Todos eran hermanos. También se utilizaba para la misma raza. En el primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, del versículo 1 en adelante, especialmente del versículo por ahí pueden leerlo todo el capítulo 15, por ahí del versículo 8 en adelante, cuando se suscita esta acalorada discusión acerca de los circuncisos e incircuncisos, que dice Pedro dirigiéndose a todos los judíos, hermanos y hermanas. Entonces también la palabra hermano y hermana se utilizaba así para la misma raza, para la misma nación. ¿Sí? Muy importante. Hechos capítulo 1, versículo 14, dice que estaban reunidos los apóstoles, la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y 120 hermanos. O sea, los discípulos del Señor. Hermanos. Muy importante. Se van dando cuenta que la palabra hermano y hermana en el Antiguo Testamento no es que nace del vientre de la madre, del vientre de la misma madre. No necesariamente se refiere a hermano carnal. Y les doy otra cita. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. Cuando el Señor Jesús resucita, se aparece primero a quién. ¿Quién recuerda? A ver, una lección de Biblia. ¿Quién recuerda? ¿A quién se aparece primero? A Cefas, a Pedro. Y luego se aparece a más de 500 hermanos. Entonces ahí vemos que la palabra de Dios. Les doy una más. Tobías capítulo 10 versículo 13. Cuando Tobías se casa con Sara, le dicen los papás de Sara, o sea, el suegro y la suegra de Tobías, le dice, aquí tienes a Sara, a tu hermana. El esposo le dice a la esposa, hermana, y él de hecho le dice a Sara, hermana mía. Sara, a la esposa, le dice al esposo, hermano mío. Entonces aquí vemos, le voy mostrando con capítulo y versículo, en varias circunstancias y situaciones se utiliza la palabra hermano. ¿Cómo sabemos que María no tuvo más hijos fuera de Jesús? Facilísimo. Isaías capítulo 7 versículo 14, está ahí la profecía de he aquí el Señor les dará una señal, una virgen concebirá a luz y le dará a luz un hijo, uno,
que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y eso viene a cumplirse en Mateo 1:23. Todo esto sucedió para que se cumpliera la profecía del profeta que decía: he aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz, ¿cuántos hijos? Un hijo, que le pondrán por nombre Jesús, que significa que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con vosotros. Entonces aquí vamos viendo, mis amados hermanos y hermanas, si me siguen, que Jesús, Él es el único hijo de María. En cuanto se refiere a sus hermanos y hermanas, Él es claro cuando dice mis hermanos y mis hermanas. Incluso en Marcos 3 del 31 a 34 también dice mi madre, mis hermanos y mis hermanas, o sea todos. Es aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple. Ahí no está refiriéndose en ningún sentido a que María tuvo más hijos o que José tuvo relaciones con María para así tener más hijos. No, de hecho en Mateo 13:55, cuando Jesús ya está grande haciendo milagros, a los fariseos, no es este el hijo del carpintero, mire, no dice no es este uno de los hijos del carpintero, sino dice no es este el hijo del carpintero. Entonces aquí vemos claro, Jesús hijo ante los hombres de José y de la Virgen María. Es muy importante que entendamos eso, porque muchas de las veces nos vienen y nos citan aquí Lucas 8 del 19 al 21, Mateo 12:46, Mateo 12:46, o nos citan Marcos 6:3, donde dice los supuestos hermanos del Señor. Y de hecho en YouTube yo tengo los hermanos de Jesús, un video explicado con capítulo y versículo para mostrarles que uno de los supuestos hermanos de Jesús, Santiago y Juan, unos son hijos de Zebedeo, Santiago y José, el otro es hijo de Alfeo, Simón es cananeo, y Judas, que es también supuestamente hermano de Jesús, él viene a ser hermano de Santiago. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, esto queda claro, para que nunca nos confundamos. Ahora, una enseñanza teológica para nosotros. Ya primeramente ya vimos el significado de hermano, para que nunca nos confundamos, ni nadie nos confunda que María tuvo más hijos. Muy importante eso. Ahora, a nosotros, cristianos católicos, ¿qué nos dice la palabra de Dios en este día? Y Jesús es claro y dice, mi hermano y mi hermana es quien escucha la palabra de Dios y la cumple. Entonces aquí viene la tarea de nosotros, número uno, de nutrirnos de la palabra de Dios, de escuchar. Pero no solamente de quedarnos ahí, sino de cumplir. Ahí el apóstol Santiago nos viene a recordar en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, dice, desechen toda malicia de entre ustedes, toda maldad, y reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Por eso es importante que todos los días nos alimentemos de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos salva. A veces nosotros tenemos el lindo deseo de salvarnos, de ir al cielo, pero nos estamos olvidando de esto. Dice, reciban la palabra de Dios, porque la palabra de Dios les salva. Entonces, si no recibimos la palabra de Dios, debemos de cuestionarnos, mis amados hermanos, a ver, ¿qué me falta? ¿Qué me está faltando? El ingrediente más importante en mi vida. Y el versículo 22, no se contenten solamente con escuchar la palabra de Dios, sino pongan por obra. Quien escuche la palabra de Dios y no pone por obra y se queda diciendo, qué linda la palabra de Dios, qué hermosa estuvo la homilía, y no pone por obra, es un mentiroso. Suena duro, pero así dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Quien escucha la palabra de Dios y la cumple. Somos mentirosos todos, ustedes y yo, si nosotros estuviéramos en el grupo que solo nos gusta escuchar la palabra de Dios, pero no cumplirla. Pero si día a día empezamos a esforzarnos un poquito cada día para cumplir la palabra de Dios, entonces se cumple lo que dicen en Santiago 5:25, que seremos dichosos y bienaventurados al cumplir la palabra del Señor. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habita en cada uno de nosotros con su plenitud, en su totalidad, y todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Un abrazo bien grande para todos. Denle suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Y como dicen 1 Corintios 16:24, les amo en el amor de Jesucristo.